Dios les bendiga, bienvenidos. Seguimos adelante con el estudio de las evidencias de un cristiano genuino. Hoy vamos a ver cómo el que es genuino vive la nueva experiencia en Cristo. Vamos hacia nuestra introducción que nos dice cómo Cristo terminó. Lo que significa es que hizo cesar el poder del pecado sufriendo lo indecible. Ahora nosotros, disfrutando del fruto y los dones de su gracia, nos armamos del mismo pensamiento, sometiendo todo nuestro ser a la voluntad de Él. En este capítulo se tratarán 3 asuntos de mucho valor para la vida cristiana. El primero es la transformación del carácter y la personalidad del cristiano como resultado de la obra de salvación hecha por Cristo. El segundo es la manifestación de frutos y dones espirituales en la vida del creyente. Y el último o el tercero es la necesidad urgente de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos hacia nuestro primer punto que nos dice: la vida antigua, viciada y pecaminosa, ha terminado. El cambio se debe a que Cristo terminó con el pecado. El tema central de Pedro son los sufrimientos, tanto en el creyente como los de nuestro Salvador. En este capítulo, él nos lo presenta como parte del proceso de transformación después del nuevo nacimiento. Verso 1, vamos a estar en el capítulo 4. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En este verso lo que Pedro nos dice es que Jesús con su muerte le puso punto final al imperio del pecado. Pero para lograrlo tuvo que sufrir lo indecible. Ahora nosotros debemos de armarnos del mismo pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Del pensamiento de Cristo, que fue someterse voluntariamente al sufrimiento para redimir al pecador. Verso 2. Si nosotros decidimos voluntariamente seguir la voluntad de Dios, esto incluirá sacrificio, refiriéndose al sufrimiento que enfrenta el cristiano por la persecución del diablo que usa a los que aún viven en el pecado en nuestra contra. También por romper con costumbres viejas y apartarse de los caminos torcidos que antes tenía. La otra es apartarse de amistades con las cuales se practicaban ciertos pecados. Verso 3. Las cuales Pedro enumera en este verso, en las conductas que antes se hacían, donde nos dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando, y hace esta lista de lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. De esta quiero darles el significado de disipación, que es la que menos se nombra. Dice que la disipación es hacer que se desvanezca por la desunión de ambas partes. Puede ser para malgastar, para derrochar, para desperdiciar un patrimonio, o un bien, o también para hacer desaparecer un sueño. También implica el generar sospechas. También hay otro significado que dice que es como la entrega fácil a frecuentes, que hace frecuente una persona en las diversiones sin conciencia ni dirección. Punto B.
Dice, ahora debemos ser sobrios y velar en oración. Si tomamos lo que decía el verso anterior, el armarnos del mismo pensamiento de Jesús para seguir su voluntad, habrán reacciones como las del verso 4. Dice, a estos, los que antes nos conocían según la carne, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y toman una reacción. Dice, y os ultrajan. Así es como nosotros podemos entender algunos de los reproches que se nos hacen cuando no aceptamos ahora en nuestra nueva vida en Cristo, en nuestra nueva experiencia en Cristo, ser parte o practicar cosas pecaminosas. Verso 5. Pero, nos dice Pedro, no estamos solos ni tampoco desamparados. Ellos, los que tienen este tipo de reacción contra nosotros, dice, darán cuenta al que está preparado. Fíjese y subraye eso, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A los muertos de épocas anteriores, como los santos del Antiguo Testamento que conocieron la voluntad de Dios, muchos de ellos fueron juzgados en carne, según los hombres, incluso asesinados. Para ese momento fueron grandes injusticias para ellos, pero ahora se testifica de que ellos viven en espíritu según Dios. Mas los que murieron fuera de la voluntad de Dios, el que está preparado para juzgar, se encargará de ellos. Verso 7. El fin de todas las cosas, sigue el relato o la exhortación de Pedro. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Por qué es importante oír esto? Porque necesitamos prepararnos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con consagración y también con dedicación al Señor. O más bien eso es lo que hemos estado haciendo desde que entramos en nuestra nueva experiencia con Cristo. Ahora debemos saber colocar correctamente en nuestro corazón el lugar de la palabra de Dios que permanece y el mundo en el que vivimos que perece. Sigue diciéndonos el versículo, sed pues sobrios y velad en oración. Esto es un doble mandamiento que nos ayuda a mantenernos firmes. Vamos a verlos. El primero, ser sobrios. Eso lo que implica es tener una mente sana, estar en nuestro juicio cabal. Recuerdan que esto fue la expresión que se usó para el gadareno liberado en Marcos 5:15. El otro es velad en oración. Lo que esto significa es estar en vigilancia espiritual, mantenernos alertas al desánimo y a la tentación. Esta vigilancia que se pide a cabo, o la que acabo de nombrar, es diferente a la que Jesús le pidió a sus discípulos en Mateo 26:41, que era el que ellos se mantuvieran despiertos físicamente. Hemos llegado al primer texto que lo pueden leer en Romanos 7:4. Y eso nos lleva al segundo punto. La vida nueva debe estar colmada de frutos y de dones. La importancia de los frutos del amor y de la hospitalidad. Verso 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Así que en esa unión hay evidencia, hay fruto. Dice, los pecadores limpian sus manos y los de doble ánimo purifican sus corazones. Santiago 4:8. Mateo 7:16 agrega,
por sus frutos los conoceréis. ¿De a dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿En qué creen? Esta unión produce fruto espiritual, la de nosotros con el Señor. Dice, y es un fruto que agrada a Dios, pero también nos ayuda a nosotros. Aquí se menciona una manifestación del fruto espiritual, que es el amor. Recuerde que este es el principal entre toda la lista, con el adjetivo ferviente, un amor ferviente. Ferviente lo que nos está diciendo es que sea intenso, que sea fuerte. Este es el amor que va a lograr vencer los embates de esta sociedad, donde la mayoría no pagan bien. Es la clase de amor que se logra dar a los que no nos aman. ¿Por qué? Porque dice que este amor cubrirá multitud de pecados. Y con esto no se está refiriendo a que el creyente sea un cómplice, sino más bien que el creyente tiene una capacidad de perdonar a los que le ofenden, con un fin. Es de ayudar a esta persona a llegar a Cristo, de que confiese y se aparte de su maldad y Dios le haga prosperar. Así lo dice Proverbios 28:13. Y Santiago 5:20 nos da la recompensa. El que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Verso 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Esta es otra manifestación del amor verdadero en el creyente, ese amor que recibimos cuando comenzamos nuestro nuevo nacimiento. Y para que esta práctica llegue a la recompensa, nos dice que tiene que ser sin murmuraciones. ¿Por qué sin murmuraciones? Porque cuando se murmura, se le quita el acto de bondad a aquello y ya no tiene recompensa. Punto B. En lugar de la administración de los dones espirituales. Verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, porque hay bastantes. Dice, un creyente en la voluntad de Dios produce fruto. Juan 15:5. Voy a leerles primero. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Lo que les quería decir es que a la vez que sabemos que la unión con nuestro Señor produce fruto, también es una evidencia para medirnos a nosotros mismos que si no hay un fruto, ha habido un corte en nuestra relación con el Señor, un corte en oír la voz del Espíritu Santo. Existen por lo menos 4 listas de dones espirituales. Una está en Romanos 12, del 6 al 8, la otra está en Primera de Corintios 12, del 8 al 10. La otra está ahí mismo en Primera de Corintios del 28 al 31 y también tenemos la de Efesios 4:11. Dice, ministrelo, continuamos con el verso, a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Espíritu Santo es el que reparte los dones y es también quien lo dirige a usarlos como es debido. Primera de Corintios 12, los versos 4 y 7 nos lo dicen. Cuando el don es recibido, es una gracia, un charisma, que hace de sus poseedores administradores de la multiforme gracia de Dios. Verso 11. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es que la persona que habla en la iglesia o de parte de Dios a otra persona debe de tener el cuidado
de presentar las palabras de Dios y no las suyas. Para hablar las palabras de Dios, el creyente debe estar lleno con la lectura, con el estudio y la meditación de la palabra. Dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. El que ministra debe de servir con el poder que Dios da en abundancia. Recuerde que por eso está el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. El fin es de estas recomendaciones para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro segundo texto lo pueden leer en Romanos 12:11. Tercer punto. La presencia del Espíritu nos afirma en las pruebas. Firmes ante las pruebas y los vituperios. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores en Cristo. Verso 12. Dice, amados, con esta palabra comienza Pedro el mensaje de aliento para los creyentes. El uso de la palabra amado implica más que el afecto humano. Lo que sugiere es una estima para otros que viene de reconocer su valor como hijos de Dios. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Pedro les está poniendo sobre aviso para que no fueran o no seamos sorprendidos. Este fuego de prueba es una metáfora que él toma de la experiencia de aquellos 3 hebreos en Babilonia. Esta hoguera de padecimientos por la fe comenzó a afectar y comienza a afectar, porque no fue solo en aquel tiempo. Recuerde que ahora esto está pasando también. Logra afectar a muchos y algunos se espantan y otros se sorprenden, pensando que a los fieles no les vendrá nada malo. Por eso es que Pedro está tomando los padecimientos de Cristo para que sepamos colocar nuestras convicciones en el orden correcto y no nos desanimemos en el momento que nos toca, dice, como si alguna cosa extraña aconteciese. Verso 13. El apóstol los alienta interpretándoles los sufrimientos como parte esencial de la escuela práctica del creyente. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, de la transformación mental, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Aquí tenemos el primer punto de apoyo para nuestra fe, para mantenernos firmes. Es el contraste entre los padecimientos de Cristo y la revelación de su gloria. Se refiere al momento glorioso de su segunda venida a la tierra, donde dice que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. La perspectiva cristiana debe ver que aunque se puede sufrir en el tiempo presente, si somos fieles, si somos firmes, no solo seremos arrebatados, sino que también veremos cara a cara a Jesús cuando Él revele su gloria. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Eso significa que estamos haciendo las obras de Él. Dice, ciertamente de parte de ellos, de aquellos que se oponen, Él es blasfemado. Pero por vosotros es glorificado, porque estamos enseñando sus obras, estamos enseñando su transformación, estamos enseñando el fruto de su padecimiento. Aquí tenemos el segundo apoyo
para nuestra fe y es la presencia permanente. Fíjese, no es intermitente, la presencia permanente del Consolador. Este verso explica quién es la fuerza motivadora y vivificante del creyente que sufre. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, vuelvo a repetir, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque reposa. Recuerde que la presencia del Espíritu Santo hace que haya fruto, que haya dones en acción. Esto nos recuerda lo que pasó en Juan 1:32. Los llevo para que lo recuerden. Cuando Juan dijo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. De ahí, de ese momento de ver Juan a Jesús en el bautismo, Jesús se va al desierto por 40 días y 40 noches en ayuno. Y ahí aparece el diablo a tentarlo. Mateo 4 del 1 al 9. Pero Jesús salió de ahí venciendo al enemigo con la palabra y el poder del Espíritu Santo, que son exactamente las mismas armas con las que nosotros logramos vencer. Firmes ante el juicio de la disciplina de Dios, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Lo que vamos a ver en esta última parte del capítulo 4 es más que el ataque de un enemigo feroz. Lo que más nos están explicando es el proceso de prueba y de disciplina. En Primera de Timoteo 3:15 nos dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Los cristianos somos más responsables, al que más se le da, más se le demandará delante de Dios que aquellos impíos que no recibieron la palabra de Dios. En la visión que Dios le da a Ezequiel para sustentarle lo que les acabo de decir, voy a nombrarle la visión que Dios le da a Ezequiel sobre el juicio que vendría a Jerusalén por la iniquidad del pueblo. Dice que el juicio empezaba en el templo y Ezequiel vio a 6 verdugos que venían a ejecutar el juicio. Tan pronto como el varón vestido de lino les puso la señal en la frente a los que gemían y a los que clamaban. Jehová mandó a los otros a que mataran a los viejos, a los jóvenes, a las vírgenes, a los niños, a las mujeres, hasta que no quedara ninguno. ¿Por qué? Porque había mucha maldad dentro de ellos. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario, se le dijo. Comenzaron, dice pues, desde los ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9 del 3 al 6. Lo que Pedro deduce de todo esto es, si el juicio comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Verso 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjese cómo él continúa la deducción y el nivel de pensamiento. Esta cita que el apóstol hace de Proverbios 11:31 da por hecho que si han de sufrir los que gimen y los que claman a Dios por las injusticias y la maldad que hay en el mundo de hoy, cuánto más sufrirán los que dieron la espalda a Dios. Verso 19. Por eso Pedro concluye diciendo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, que Dios permite, encomienden sus almas al fiel Creador
y hagan el bien. Nuestro tercer texto está en Primera de Pedro 4:12. Hemos llegado a nuestra reflexión. Este capítulo 4 es una exhortación al pueblo de Dios para que no cedamos ante las presiones del mundo. La antigua manera de vivir se terminó. Cesó el poder que tenía cuando rendimos nuestro ser a Cristo, quien padeció para darnos salvación. De ahí la importancia de ser sobrios y de que velemos en oración, para que nada interrumpa el fruto del Espíritu, que es el amor ferviente y la hospitalidad, la sensibilidad a la necesidad de otro. En la vida cristiana tenemos que mantener presente que los dones no son primero. Lo primero es dar fruto. Y a través del fruto, ¿verdad?, que es el permanecer en Él, cuando permanecemos en Él, dice que llevamos mucho fruto. Cuando eso ocurre, vamos a ver la manifestación de los dones, que es administrada por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso los voy a llevar a esta invitación. Les voy a pedir que internalicen, que mediten, que lo lleven hacia adentro. Los versos 17 y 18, que nos dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Y agrega, si el justo con dificultad, no con facilidad, se salva. Así que nuestra pregunta debería ser, ¿cómo permanecer fieles y firmes? Si me ha seguido en la clase, si lo sabe contestar. Es con esa presencia gloriosa, nos dice el verso, del Espíritu Santo sobre nosotros. Le leo el verso. Si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre, decía vosotros, pero yo digo sobre nosotros. Espero que esta clase le anime y le ayude a tomar decisiones para cuidar su vida espiritual. La próxima semana miraremos un liderazgo de servicio. Dios le bendiga.